habíamos pero se podido fueron recibir. juntando temas, porque tenemos, como digo yo, Ahora tenemos para poner la quedarnos. pava a Mabel, porque Sí, terrible. terrible, terrible, sí, tenemos mucho tema para charlar, porque también hace bastante que no nos vemos y la verdad que se han acumulado un montón de cosas sobre las que particularmente he estado trabajando, más la sesión de ayer, que también fue una sesión que iba a ser muy importante en cuanto al tratamiento de un tema que es el presupuesto municipal 2026, cálculo de recursos y presupuesto 2026, que terminó no siendo, así que Nos quedamos con los crespos hechos todos, porque todos fuimos para ver, a ver, ¿qué exactamente. pasó con eso, concejal? A ver, dígame. Bueno, mira, tenemos algunas hipótesis. Hoy ha sido un día de muchas hipótesis que hemos ido trabajando. En realidad el presupuesto ingresa al Consejo Deliberante el 22 de diciembre de 2025 y después en enero se pide en noviembre se pidió una prórroga para la presentación del presupuesto, porque el presupuesto se presenta el 30 de noviembre. Como nos llegaba el Departamento Ejecutivo, porque todavía estábamos en el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva, que es parte después del presupuesto, se pidió una prórroga. Se presentó el 22 de diciembre. Después no tuvimos sesiones ordinarias, tampoco hubo comisiones como las que tenemos ahora, acción social, presupuesto y hacienda, legislación, seguridad, obras públicas. Fueron comisiones donde se trataban los expedientes que iban ingresando por autorizaciones de uso de espacio público, venta ambulante, bueno, y demás. Ventas en la organización de todo lo que era uso de espacio en la peatonal y demás. Bueno, llegó un momento en que dijimos, hay que tratar el presupuesto. Entonces se solicitó una comisión especial que fue el día 12 de marzo para el tratamiento nosotros habíamos hecho conjuntamente con el concejal Mazón, el concejal Trejo, no recuerdo ahora bien si lo habían firmado La Libertad Avanza o no, un pedido de informe que fue respondido por el Departamento Ejecutivo que tenía que ver con algunos ítems más técnicos del presupuesto. Sí. Bueno, posterior a la respuesta de ese pedido de informe, el 12 de marzo tuvimos una comisión especial para el tratamiento del presupuesto. Esa comisión fue muy corta porque pasó el presupuesto con disparidad, porque claramente que sabés que hace muchísimos años que venimos teniendo muchas objeciones con respecto al presupuesto. Dijimos, bueno, pongamos fecha para el tratamiento de ese presupuesto y se puso fecha el 8 de abril con el voto negativo del concejal Barberini y del concejal Barrios, que decían que necesitaban más tiempo para el tratamiento del presupuesto. Reitero, el presupuesto ingresó el 22 de diciembre y la presidenta del Consejo Deliberante lo digitalizó, nos lo subieron por medio de WhatsApp y cada uno lo trabajó, O lo sea, hizo imprimir, tuvieron tiempo sí, como sobrado para tiempo para evaluarlo, trabajar, para vos trabajarlo. dárselo a un profesional que si querés que lo lea, Sí. que te haga un despacho de bloque. ¿Cómo se trata tanto el presupuesto, la rendición de cuentas y un poco también lo que tiene que ver con la ordenanza fiscal impositiva, que nosotros el año pasado a la ordenanza fiscal impositiva le hicimos una serie de modificaciones conjuntamente con el bloque que la presidenta era la profesora Marita Arduin, Joaquín Sachecharro, Julián Pagliardini, Mauro Spadari, Saúl Trejo. Bien. Sí, otro consejo. Exactamente. Se le hicieron muchísimas modificaciones, inclusive la afectación de la tasa de la red vial, que yo ayer presenté un pedido de informe bastante extenso. Sí. Bueno, ¿te acuerdas que en esa sesión ni siquiera se tuvo en cuenta las modificaciones que nosotros habíamos presentado? Nada. Claro, se por votó, eso ayer me llamó la atención. No, ahora parece, yo digo, a veces el oficialismo, la presidenta del Consejo Deliberante,
plantea una amnesia temporal y un querer convencer con un discurso que realmente lo que pasó hoy en la comisión no lo entiendo tampoco. Hagamos un parate, porque todo esto que se presentó cuando estaba el consejo anterior, con Charro, con Pagliardini, nunca fue tenido en cuenta, con Ardui. pero jamás. A ver, todo eso queda, bueno, Viviana. Mira, a ver, te pregunto, ¿eso queda ¿a dónde? ahí, dentro de lo que son las modificaciones del expediente? Queda en el expediente, pero nadie lo leyó, no se dio entrada. ¿Pero no se tiene en cuenta? No se tiene en cuenta. Bueno, porque se votó la ordenanza fiscal impositiva tal cual la había bajado el Departamento Ejecutivo. Ajá. Y no se incorporó ninguna de las modificaciones que se presentaron. Bueno. Lo único que en ese momento se aprobó fue, ¿te acordás? La emergencia en seguridad, la emergencia en salud, que era otro expediente aparte. Bien. Cada vez que se trata la rendición de cuenta y el presupuesto, cada bloque elabora un despacho. Ahí está. ¿Qué se hace con ese despacho? Se lee en la sesión donde se debate el expediente y posterior a eso el despacho va al expediente, se adjunta una copia de ese despacho en el expediente y va para el Departamento Ejecutivo. Pero no se aprueban las modificaciones que nosotros presentamos o en algún momento se hizo el simulacro. De esto doy fe porque yo en su momento, ¿te acordás que voté conjuntamente con la concejal Mónica Batenti y el concejal Fabián Barberini? En un momento aprobamos un presupuesto al Departamento Ejecutivo, en el primer año que entró en esta tercera gestión, y cuando fuimos al diálogo con la secretaria general de gobierno, que en ese momento era hoy concejal Belén Batenti, yo dije, bueno, ¿y qué va a pasar con esta secretaría? ¿Qué va a pasar con esta dirección? No, esas cosas no. Busquemos fondos para el arreglo del natatorio. No, porque eso es otra, no. Entonces era, muevo 2 pesos con 50 para allá, muevo 2 pesos con 50 para acá, un simulacro, lo apruebo y después nunca lográs corroborar si esos 2 pesos con 50 de esta partida se movieron a aquella partida. Llegaron para al fin. Exactamente. Entonces, lo que ayer teníamos era despachos de bloque. El concejal Mazón tenía su despacho de bloque. Que no lo dejaron hablar Yo tampoco. tenía mi despacho de bloque, que eran muy similares porque ambos recibimos el asesoramiento de el contador Ricardo Belmonte, amén de esos ítems técnicos y específicos que también lo tenía el despacho, lo voy a poner entre comillas, que presentó La Libertad Avanza, que además presenta un despacho firmado solo por el presidente. Ajá. ¿No? Un despacho de bloque, ¿quiénes lo firman? Los concejales que integran el bloque. Claro. Bueno. Y nos desayunamos, así hubo como un run de pasillo, van a pedir que el presupuesto vuelva a comisión. Y ahí ya entras a preguntarte, ¿quién va a acompañarlo con el voto? Porque si toda la oposición vota negativo, no les alcanzan los votos para que el expediente quede en comisión. Y claramente que nos sorprendió la postura del concejal Saúl Trejo, que hoy hizo un video dando algunas explicaciones de por qué lo había votado negativo. Lo raro es que el concejal Saúl Trejo, desde el 22 de diciembre que ingresa el expediente a la fecha, no presentó ninguna modificación. Nosotros tampoco vimos su despacho de bloque. Ajá. A ver. Eso no lo vimos. Entonces, decir que hay tiempo para agregarle modificaciones, había sobrado tiempo desde el 22 de diciembre a la fecha. ¿Qué sería una modificación que yo incorporaría al presupuesto que la tengo redactada? ¿Sí? Por ejemplo, en estos momentos de austeridad donde nos enteramos que han recortado las horas extras del personal, de empleados municipales, es achicar tanto cacique, porque acá hay mucho cacique y poco indio. Entonces, bueno, muchachos, ¿vamos a hacer modificaciones? Bueno, vamos a hacer lo que dijimos. No Secretaría de Educación, porque no tenemos escuelas a cargo, se puede manejar desde una dirección,
o se puede manejar desde otro estamento, como se manejaba, nunca lo tuvimos, y el fondo educativo se manejaba igual. Para presentar una declaración de interés municipal de un libro que se va a crear con artistas del distrito, no necesitas una Secretaría de Educación. Para figurar en un acto no necesitas una Secretaría de Educación. Me parece que tenemos una Secretaría de Turismo sin secretario de Turismo. Por Sumamente ejemplo. importante. Sí. No tenemos más acciones propuestas por parte del IMT, o sea que vamos a la deriva en cuanto a políticas públicas de turismo, vamos a la deriva en políticas públicas de seguridad. Bueno, eso está en tu despacho, Viviana. Eso está en mi despacho, exactamente. Entonces, A ver, si la creamos una duda. Secretaría de Seguridad es para tener una mayor calidad en políticas públicas de seguridad que hoy no las estamos teniendo. La última reunión que tuvimos con el secretario de Seguridad, que lo llamamos al Consejo para charlar estos temas, nos dijo que nos iba a presentar un plan de seguridad que lo elabora él, en que en realidad no, un plan de seguridad no puede ser elaborado por un funcionario y avalado por el intendente cuando tiene que ser todo el equipo, Algo abierto. la sociedad, la que participe en políticas públicas de seguridad, como lo está haciendo la sociedad ahora. Por eso ayer presenté un proyecto de resolución para que se conforme una mesa donde los vecinos comprometidos que están trabajando, haciendo el mapa del delito, hoy publicaron una imagen. Y con estadísticas. Con estadísticas, con las zonas donde se registran mayor. Eso lo tiene que hacer el secretario de Seguridad, porque si no, ¿para qué queremos una Secretaría de Seguridad? No, totalmente. Entonces, la Secretaría de Derechos Humanos en su momento era una secretaría que tenía un secretario, un director, personal administrativo para el acto del 24 de marzo. Bueno, se sabe, Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿se sabe cuánta gente hay en cada, no sabemos en cada porque, lugar? bueno, nosotros sacamos una cuenta estimada a veces en el tema del presupuesto que viene cantidad de directores, bueno, pero ¿cómo vamos a aprobar un presupuesto donde el 70% del gasto del presupuesto es en personal y nosotros no podemos acceder al módulo de personal en el RAFAM? Ayer se dijo, porque es real, el monitor donde está instalado la computadora del RAFAM, estaba la ficha como en corto y no andaba. No podías ver proveedores, absolutamente nada, porque no se podía acceder. Ayer yo lo crucé en un momento que cometí la imprudencia de levantarme de mi banca, según el señor Ale, encontré a la persona de cómputos que había venido a arreglar ese problema. Y entonces hoy salieron a decir, ahí lo tienen al Rafán, sí anda. Pero nosotros no podemos ingresar al módulo de personal. Insisto, el 70% del gasto en el presupuesto es de personal. Entonces queremos ver dónde está ese gasto, dónde se invierte el aporte de los contribuyentes, porque ese es nuestro rol. En el presupuesto tampoco figura el fondo fiduciario. Ayer ingresó un expediente. ¿Te acordás que nosotros hicimos un pedido de informe sobre? Nosotros pedimos si ya estaba creado el fondo fiduciario y pedimos la carpeta técnica de la obra del Paseo Costero. No hay carpeta técnica, se dice que se van a hacer unos baños y unos arreglitos así al tuntún, como se hace todo acá, y que no estaba creado el fondo en creación. Ayer respondieron la Unión Cívica Radical anexó otro pedido de informe, envían un modelo de convenio de fondo fiduciario. Modelo de convenio. No está firmado, no está creado. O sea que se está incumpliendo la ordenanza donde se aprueban los pliegos de bases y condiciones, porque puntualmente ese pliego de bases y condiciones tiene la creación del fondo fiduciario, para qué y los plazos en los que los concesionarios tenían que depositar el porcentaje de los fondos asignados para esa remodelación del Paseo Costero. O sea, incumple el Ejecutivo una ordenanza. Si vos no
tenías tiempo de crear el fondo fiduciario, podrías haber creado una cuenta afectada en tiempo y forma, o sea, más o menos octubre, noviembre de 2025. Depositar allí los fondos y cuando estuviese creado en el Banco Provincia el fondo fiduciario, transferir esos fondos a esa cuenta. Bien, este presupuesto no cuenta con el fondo fiduciario. Por otro lado, que yo creí que esa iba a ser la razón por la cual quedaba el presupuesto en la comisión, ¿no? Agregar el fondo fiduciario. A ver, no. quiero que me hagas una aclaración, porque a mí me quedó una duda ayer. ¿Por qué cuando empieza a hablar, levanta la mano el concejal Mazón, para empezar a hablar del tema del presupuesto, como que enseguida habla la concejal Batenti y no pudo hablar nadie más? Y no, porque si no se trató el presupuesto, ¿por qué Pero- íbamos a hablar? Pero porque, No, a ver, porque el presupuesto volvió a comisión. O sea, vos podés hablar cuando se va a poner a votación, pero la concejal Batenti presentó una moción de orden. Levantó la mano Sí. y presentó una moción de orden para que el presupuesto volviera a comisiones. O sea que entonces, ahí, a al partir presentar de una ahí, moción de orden, ya no se puede tenés hablar. que votar esa moción primero. Sí. Y salió ahí positiva, está. entonces el Para que presupuesto también- no fue tratado y el presupuesto vuelve a comisiones. Esa era la duda que ¿no? tenía, porque que digo, ¿cómo acompañó puede el ser? concejal Trejo esa moción, Inaudito. logrando el empate Sí. y el desempate por parte de la presidenta del Consejo Deliberante. Que tiene el voto doble. Que tiene el voto doble. Perfecto. Entonces, nosotros nos quedamos con los despachos de bloque. Y otra cosa que hoy tuve una pequeña discusión con el concejal Nicolás de Bedia, porque ayer, cuando la concejal Batenti pide que él quede para formar una mesa para el tratamiento y agregar propuestas, cuando el expediente ingresó el 22 de diciembre de 2025. O Si sea que vos ya querías podrían armar una haber- mesa, sí. pero tenía tiempo de sobra para esa mesa, ¿sí? Bien. Y también se usó como argumento una nota que agregó La Libertad Avanza a ese expediente. Esa nota en realidad fue agregada extemporáneamente porque el último tratamiento que se dio a ese expediente fue el 12 de marzo. La Libertad Avanza presenta por Secretaría del Honorable Consejo Deliberante una nota y se le agrega esa nota al presupuesto. Pero no hubo tratamiento de ese agregado. Yo lo que le pregunté hoy al concejal de Bedia, que no le gustó, es ¿por qué había agregado esa nota? Y él me dijo, yo no tengo que decirte a vos cuál es nuestra postura. Yo no te estoy preguntando cuál es tu postura. Yo te estoy preguntando por qué agregaron esa nota al expediente. ¿Quién te asesoró para agregar? Porque lo que ellos agregaron es un despacho de bloque. Y los despachos de bloque, ¿dónde se leen? En la sesión, porque era el fundamento para desaprobar el presupuesto. No había ninguna propuesta. Yo le dije, eso era un despacho de bloque, que lo tenías que leer ayer en tu banca. Sí. No, bueno, lo cambio por propuesta, pero si ahí no había propuesta, A decía ver, lo mismo esto, no estaba el fondo me- fiduciario, Me quedé, Viviana, ahí me quedé con todas esas incógnitas, porque al final... Porque en realidad, al agregar esa nota, el concejal Tolosa dijo que como había una nota agregada que decía cosas, había que tratarla, había que... Sí. O sea, al agregar Esa eso... fue la excusa para volver a comisión. funcional al oficialismo para dejar el proyecto en comisiones. Comisión. Que no dice nada la nota, porque hoy la leímos y aparte tiene unos conceptos que creo que también los escuchó de Ricardo Belmonte, pero estuvieron mal interpretados, porque dice que el presupuesto contempla un aumento de 300 personas en el personal, y eso no es así. En realidad lo que ha comentado Belmonte en distintas notas con Marcelo Pascual es que desde que asumió este intendente, durante su gestión, la planta de personal se aumentó en 300 personas que ingresaron a la planta municipal. Sí. No es que
está contemplado eso en el presupuesto. Bueno, la cosa que la discusión subió en intensidad y intervino también el concejal Mazón y bueno, no terminó muy bien la charla. Pero realmente yo no sé si lo hicieron por desconocimiento o había todo una novela creada, porque también fue raro que en el mismo día de ayer el bloque de la Unión Cívica Radical, que venía, que no quería tratarlo porque le faltaba tiempo y que no sabía si acompañaban o no acompañaban, daba la sensación de que sí, y de pronto ese día en las redes sale no acompañamos, como diciendo no queremos. Bueno, eso le llamó la atención a mucha gente, ¿no? Claro, porque te anticipaste en la respuesta, pero bueno, con un voto del concejal Trejo, el oficialismo, con un argumento que realmente no es sólido, insisto, el concejal Trejo no es sólido en su argumento de que hay tiempo para agregarle, no, porque estamos excedidos en los tiempos de tratamiento del presupuesto. Ese presupuesto ya tendría que haber sido tratado, es más, se presentó, se pidió prórroga, tendría que haber sido Pero esto años anteriores, muchos años anteriores, no llegaba a fin de año sin el tratamiento del presupuesto. No, pero ahora hace algunos años que se está dilatando y se pasa y a ver, a ver, ¿cuál es qué es lo que piensa la gente, Viviana? Porque esto es una realidad y la gente lo comenta. La gente está pensando de que se está dilatando porque quieren acuerdos para que se apruebe. A ver, ¿los acuerdos con quién van a ser? ¿Con algunos concejales? Mira, lo que ¿Hay consenso con algunos? No sé, a mí no me van a llamar esas charlas seguramente. Yo lo que te digo es esto. Hoy la presidenta del Consejo dijo algo que fue llamativo, que dijo, cada vez que se trata, hoy se trató el presupuesto en la Comisión de Acción Social que preside la concejal Eva Mosquera. ¿Y estuvieron todos? No, el concejal Trejo no estuvo. Ajá. Con sus propuestas. Que fue el que dijo que quería que pase a comisión. Exactamente. Con su voto y el voto doble de la... Y en el papel de la comisión, porque cada vez que pasa por una comisión se agrega un papel donde se escribe lo que se trató en la comisión. Llamó la atención que la concejal Sabina Bujovic pidió que se escribiera que no hubo aportes, modificaciones por parte de la oposición, salvo la nota que presentó el bloque de La Libertad Avanza. ¿Pero vos presentaste un despacho? No. Ah, porque el despacho se presenta... Perdón, yo pedí que el expediente quedara en comisión. No, pero bueno, pero tu despacho se trataría en sesión. Cuando sea la sesión de tratamiento. Ahí está. Porque jamás nos aceptaron una modificación sustancial ni al presupuesto, ni a la fiscal impositiva. No digo la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas específicamente es el Ejecutivo informa cómo usó los recursos de ese presupuesto aprobado un año y pico antes, ¿verdad? Entonces, ¿yo pedí que el expediente quedara en comisión? No. ¿Quién lo pidió? El oficialismo, conjuntamente con el concejal Trejo. Entonces, ¿quién hoy debería haberse sentado con esas propuestas y no hablar como en tercera persona en un video es el concejal Trejo? ¿Cuáles son las propuestas sustanciales que va a aceptar el Departamento Ejecutivo? Bueno, el concejal Trejo dará sus explicaciones. Nosotros tenemos argumentos técnicos y sólidos para rechazar el presupuesto municipal. Por ejemplo, la falta del fondo fiduciario. Acá nos pregunta Viviana, antes que se me vaya la pregunta, dice Belén, hola ambas, pregunto, ¿los concesionarios han abonado la primera cuota del plan de pago por la UTF? No, porque no está el fondo fiduciario creado, ni tampoco se ha creado una cuenta afectada, sino llegaban con los plazos, que no creo, para crear el fondo fiduciario, que eso se sancionó el año pasado, podrían haber creado una cuenta afectada. Los concesionarios depositar los importes pautados
en el pliego y eso girarse posteriormente al fondo fiduciario. Eso no sucedió. Entonces, y eso no está en el presupuesto 2026. Tampoco está las modificaciones presupuestarias que surgirían del convenio colectivo firmado entre el municipio y el sindicato de trabajadores municipales. Ajá. Eso tampoco está. Tampoco están las modificaciones presupuestarias que deben realizarse en base al aumento del insumo combustible, por ejemplo. Entonces, no podemos ver en qué se gasta el 70% del presupuesto en personal. Entonces, nosotros tenemos argumentos técnicos muy sólidos para desaprobar el presupuesto. Entonces, ¿qué modificaciones le vamos a realizar a algo que consideramos que técnicamente no está acorde? Entonces, si por ejemplo se podrían cerrar distintas secretarías donde hay muchos caciques y pocos indios y hacer una mejor redistribución de los recursos en las distintas localidades del distrito, que hace muchísimos años lo ha hecho la concejal Mariela Climenti, lo hemos hecho desde todos los bloques, es decir, mejor distribución de los recursos a las diferentes localidades del distrito. Viviana, ¿qué secretaría cerrarías vos, por ejemplo? Educación, derechos humanos. Es momento de achicar, porque no podemos decirle a los empleados municipales que se les va a recortar las horas extras porque no hay recursos para pagar, y seguimos nombrando gente que salió del Consejo Deliberante y le creamos un cargo para que siga en la gestión municipal. Entonces, ¿cómo le decís al empleado municipal eso? ¿Por qué no nos dejan entrar al módulo personal? Que el concejal Charró lo pidió por amparo. Es el único módulo que no pueden entrar. Exacto, no, porque dice que tiene información sensible. Pero más sensible es decirle a un empleado municipal, no hay más horas extra porque no hay plata. Los mensajes que yo recibí desde ayer. Sí, a mí también mi teléfono explotó con este tema, que no hay plata, que el municipio está fundido, etcétera, etcétera, y un montón de mensajes al respecto. Entonces, a mí me llamó la atención esto de que el presupuesto quedara, hoy que la presidenta dijera que conste que no agregaron ninguna modificación, porque después el Tribunal de Cuentas será que no quieren tener más multas por hacer las cosas mal, como multó el Tribunal de Cuentas por la rendición 2024, que después termina aprobándola el Tribunal de Cuentas. Entonces vos decís, hacemos todo un análisis técnico y hacemos un despacho sólido, a veces aburrido de leer y de escuchar porque es muy técnico, y resulta que después el Tribunal de Cuentas, con algunas multillas, termina aprobando ese presupuesto. Entonces, esto de, mira, salvo la nota que presentó el bloque de La Libertad Avanza, pero la nota que presentó el bloque de La Libertad Avanza no tiene propuestas, tiene conceptos técnicos por los cuales se desaprueba el presupuesto. Entonces tampoco son propuestas. ¿Qué estamos jugando? ¿Con quién estamos quedando bien? ¿Y por qué? A ver, Viviana, hay un montón de cuestiones que ahí la gente está escribiendo, está explotando el teléfono con el tema del quite, el no pago de las horas extras. ¿Eso ya está confirmado? Porque lo están diciendo los empleados municipales. Yo lo recibí hoy de varios empleados municipales, recibí exactamente eso, que se les comunicó. Te voy a leer uno de los mensajes que recibí por una de las redes sociales. Uno de los mensajes dice: hola Viviana, sabes que tuvimos una reunión y nos dijeron que el municipio está quebrado, que nos van a sacar las horas extras y que no saben cómo van a hacer para pagarnos el sueldo el mes que viene. Terrible.
así de contundente. Así de contundente es el mensaje que recibí, similar a este, todos preguntándome por qué les comunicaron que no van a pagar las horas extras. Supongo que el Sindicato de Empleados Municipales estará al tanto de esto. Yo en el transcurso del día fui recibiendo estos mensajes, por eso mañana trataré de localizar a alguno de los secretarios del sindicato para saber yo no descreo para nada de quienes me enviaron estos mensajes, pero bueno, vamos a tratar, nosotros como concejales tenemos la responsabilidad de cerciorarnos de esta realidad y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que se va a hacer. El estado, obviamente, de las cuentas del municipio, nosotros las conocemos. La deuda, el pago a proveedores, bueno, bastante. Por eso te digo que nosotros teníamos mucho sustento técnico para desaprobar el presupuesto porque eran los mismos puntos que habíamos agendado, tanto el bloque de Primero Alvarado como el bloque PRO, el cual presido como el bloque de La Libertad Avanza, que vos lo lees y es exactamente los mismos sustentos técnicos, ¿sí? No había ningún tipo de propuesta de modificación. Insisto, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Hasta cuándo se puede dilatar esto del presupuesto? Bueno, pero si tuvimos ejercicios donde se trabajó con presupuesto prorrogado. El del Bueno, año pasado se aprobó tardísimo. Bueno, y o sea, puede tardar. Y no sé cuáles serán las eternum. propuestas que van a agregar el bloque del concejal Trejo. Viviana, antes no quiero que se nos vaya el tiempo porque quiero hablar de dos cuestiones. Ayer nos preguntaban cuando yo iba subiendo anoche todo lo que tiene que ver con la sesión del día de ayer, preguntaban, ¿nadie presentó nada con el respecto al tema de seguridad? Sí, bueno, el tuyo subió tarde porque era largo. Sí, los dos era. Pero el más extenso era el de Caminos, el pedido de informe de la red vial de la red vial municipal. De la tasa. De la tasa vial. Porque tenía mucho sustento, digamos, jurídico, claro, basamento jurídico, que lo quería mencionar porque hay muchos distritos que han solicitado al Departamento Ejecutivo que rinda cuentas, porque lo expresé, por eso lo quise dejar claro en los considerandos, que cuál es el concepto de la tasa. ¿Sí? Entonces, cuando no es un impuesto, la tasa necesariamente tiene que tener una retribución por parte del municipio. En este caso, desde el año pasado, desde hace muchos años, yo nombré desde el 2020 donde las entidades agrarias se comprometieron a una tasa extraordinaria para la compra de equipamiento, que después terminó siendo menos por el tema inflacionario. Pero también tuvieron que convertirse en ángeles de la guarda de esas maquinarias porque la tenían que vigilar permanentemente para que no se utilizaran las maquinarias para otro fin, ¿no? Porque después se rompen y vuelve el sector rural a no tener los caminos en condiciones. Que los caminos en condiciones, y yo lo he dicho muchas veces cuando hemos hablado de proyectos como el ente vial rural o alguna especie de cooperativa o alguna especie de institución que maneje los fondos de lo público y lo privado, pero que esté a cargo del privado, no que la última palabra la tenga el Ejecutivo, ¿sí? Entonces, tiene que ver con la transitabilidad, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con todo. No podemos hablar de temas estancos cuando hablamos de la red vial rural. Bueno, se cobra una tasa. ¿En qué se utiliza? Por eso yo le pido al Departamento Ejecutivo el detalle del año 2020, incluida la tasa extraordinaria que se cobró, y hasta el 2025, y después pido el plan de trabajo que se va a utilizar en el año 2026 y todos los insumos y lo recaudado, ¿sí? Porque
Si no lo contesta, sabés que siempre hay que agotar las vías administrativas, ¿no? Entonces, hoy me preguntaban si eso era posible de judicialización. Obviamente, ¿Se si el puede? Departamento Ejecutivo no contesta el pedido de informe, tendrá que hacerlo después por amparo. Hay que juntar la plata para el amparo. Bueno, eso es lo que también la gente pregunta. ¿Cómo hace Viviana Farías para todo llevarlo a la justicia? Porque todo Mira, eso tiene un costo. ayer le decía a Marcelo que también tengo la suerte de que yo soy como una kamikaze, ¿no? Porque también me acuerdo en el año 2011, cuando me postulé para intendente, fui al Banco Provincia, pedí un crédito y pagué la campaña, ¿viste? Esas cosas, ¿no? En mi vida las De he kamikaze. hecho, ¿no? De kamikaze, ¿no? Entonces, ahora estoy esperando el presupuesto de mi abogada para convertirme en querellante en la causa de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que antes de ayer estuve en la planta y tuve la suerte de conocer al nuevo secretario de Obras Públicas. Eso, quiero que me cuando le cuentes. avisaron que andaba yo por la planta, tuve Apareció. el honor de conocer al nuevo secretario de Obras Públicas, el Paramio. arquitecto Paramio. Ajá. Exactamente. Y bueno, ahí en esa causa que transita la justicia federal, donde ya vio la gente a través de las redes que logramos localizar dónde estaban yendo los líquidos cloacales y demás. En esa causa me voy a convertir en querellante, estoy esperando porque es con abogado patrocinante. ¿Para qué? Para que el abogado pueda permanentemente chequear cómo van las acciones de la justicia, cómo va la investigación, ¿no? Ahora creo que le toca la parte a la municipalidad de yo estuve ampliando la denuncia y además de ampliar la denuncia, declarando, porque el fiscal me interrogó durante media hora más o menos, pero yo le decía a la gente a la que le he comentado esto que me sentí como la alumna que se presenta a una mesa de examen y que vos decís, preparé este tema y me tomaron este tema. Me sentí de esa manera, ¿no? Y el fiscal me dijo que reconocía mi amplio conocimiento sobre el tema. ¿Hace cuánto tiempo que lo estás siguiendo, Desde Viviana? 2011 que se inauguró la planta. Por eso, desde el principio. Sí, desde el minuto principio. uno. Y además, también la causa que transitaba en la Fiscalía 11, también el fiscal solicitó se anexe ese expediente a la justicia federal. Bueno, por otro lado, le decía al arquitecto Paramio el otro día, hay varios pedidos de informe que no me han contestado y documentación que no han bajado, como es los alcances, que suponemos que existen alcances, de los controles que debieron realizarse en todas las unidades turísticas fiscales de nuestro sector costero. Tengo una agenda de trabajo donde no me olvido de las cosas que todavía no han contestado, ¿no? Sí. Entonces, le digo, mira, ¿Cómo haces para tener ese seguimiento, Viviana? lo anoto todo. No, pero y después hay que, dentro de tus Y después anotaciones, mis abogadas tenés- presentan por mesa de entrada, pagamos un sellado y si no contestan, el amparo, pero tienen que esperarme a que yo consiga la plata. Presentamos, viste que una de las causas que salió a favor, donde se corroboró que no había controles en 3 de los unidades turísticas fiscales, malos de la bajada pública, ahí hubo un primer fallo donde el juez dijo que la municipalidad tenía que pagar las costas. La municipalidad apeló, ahora nosotros tuvimos que contestar al documento que presentó el municipio, así que estamos esperando que no me toque pagar las costas de ese amparo donde la justicia admite que no deberíamos haber iniciado el amparo. A ver, ¿qué pasa si vos perdés? Tengo que pagar los abogados. Tenés que pagar y todo. Claro, y las mías y los de la municipalidad. ¿Ya te tocó perder? Y no, bueno, una vez perdí una causa con el entonces intendente que después Bueno, pero eso cuando fue diputado, Patricio sí, Joven, eso fue me otra- tocó, vendí el auto y pagué todo. Sí.
Bueno, pero ahora, por ejemplo, en todas estas Espero que no me llevas, toque vender el auto. no, me refiero, sí, no, estaba pensando en eso. No, por favor. Espero. Viviana, yo no quiero que te vayas. A ver, esto de la planta es engorroso, tiene un montón de Mira, a lo aristas. que charlé con el Con arquitecto Paramio. Paramio y con el nuevo responsable de la planta, porque ya no es más el señor Tilaro, el señor Paramio me informó que la planta estaba mal manejada y entonces él consideró correr al anterior responsable de la planta. Ajá. Bueno, me dijo que veía que se estaban manejando mal las cosas, que había cosas que no funcionaba, y yo digo, ¿y ahora por qué no está funcionando? Porque entonces yo fui antes de ayer, la planta no estaba funcionando. Me dijo, no, estamos limpiando los barros, se rompió una bomba, otra bomba. Le digo, yo vine en febrero y se había roto una bomba, otra bomba se rompió. Sí, pero ahora de un pozo. Ponele, que la habían comprado y que le iban a cambiar. Ahora tengo que volver en estos días, porque viste a mí, yo soy como perro sulky, seguidora de los temas. Bueno, yo tengo los videos acá, los voy a publicar. Tengo los videos de todo lo que filmé antes de ayer cuando estuve en la planta. Todo verde, todo lleno de basura, todo oxidado, toda la escalera donde subís un edificio ahí, todo es la casa de las 200 millones de palomas, todo sucio, todo roto, todo. Entonces cuando te dicen, no, y si estamos profundizando el cañadón seco, yo ya sabía porque unos vecinos me avisaron que había una máquina trabajando y yo estaba en Mar del Plata, volví, no pude entrar porque estaba lloviendo. Entonces yo le dije, pero ustedes obtuvieron los permisos de la Autoridad del Agua para verter líquido que en algún momento saldrá de esa planta al mar, porque tienen que tener los permisos de la Autoridad del Agua. Y me dijo, supongo que estarán. O sea, Supongo que están. Mira, supongo. si no están, la Policía Federal va a venir a ver, porque ya vinieron a buscar esa salida que no sabían que existía, La del cañadón. la del cañadón, porque tienen ¿Te que acordás tener la cuando autorización de la Autoridad del Agua. ¿Te acordás cuando Osvaldo Castán en una Sí, canoa se metió con el kayak? Sí, me acuerdo. Sí, me Viviana acuerdo Bombelli y patente. todos ellos que Me acuerdo trabajaban, que patente. salimos en un informe de TN que casi me echan de Miramar en Me ese acuerdo momento. patente. Bueno, ese tema, lo que me llama la atención es que tal vez la cara de no sé qué, porque la bomba impulsora desde la planta de Rejas hacia el sector de la ruta 11 no funciona. Y por altimetría, el líquido, solo o por costumbre, viste que en el campo, los caballos, si el gaucho salía medio pasado de copas, el caballo llegaba igual a la casa, porque los caballos conocen el camino. Te lo digo por experiencia Sí. de un familiar, de mi papá, que a veces se pasaba de copas, pero llegaba igual a mi casa porque el caballo iba solo Iba solo. desde el boliche de San José al campo, bueno, llegaba solo. Entonces te digo esto, no va el líquido solo para allá por costumbre, tiene que tener una bomba impulsora. Y yo le dije, pero si no están funcionando ni siquiera las rejas. Y me dijo para mí, sí están funcionando. Entonces, viste, ella, para no verificar, yo digo, yo no me puedo quedar solo con lo que me dijo. Entonces, de ahí, cuando yo salí, me fui a la planta de rejas. No están funcionando las rejas. ¿Y había gente al menos? No había nadie. Ah. Entré yo como Pancho por mi casa, hola, golpeé las manos, viste, Y nada. Nada, entonces estuve mirando, filmé otra vez, digo, ¿para qué voy a filmar lo mismo? Las rejas están abajo, pero tenés que tener personal que... En realidad, esas rejas tienen que bajar y subir automáticamente, y cuando suben, vos sacás de esas rejas... no sé, plásticos, Sí, pañales que lo puedan sólido ir y lo que no. Claro, y lo que hay no. sólido. Fíjate que en el video Sí. en el video que sale al mar sale sólido. Ajá. Sí, nosotros lo vimos. Yo tengo los videos de lo sólido que sale. Pero como también van
residuos, los desagües pluviales que van por ahí, puede ir mucho otro tipo de basura, entonces eso permanentemente se levanta, los empleados lo embolsan, que eso no existe, yo tengo las imágenes, que eso no existe, ¿sí? Entonces, las rejas están abajo porque todo eso arriba está todo roto. Hay un silencio, lo único que se escucha es el líquido que pasa. Ay, bueno, un horror, realmente. Gracias, le agradezco a Viviana Franco que me está mandando unas imágenes, unas cosas, ya Videos míos, no que ella me no. sigue en TikTok. No, de la situación del nuevo ciudadano ilustre que tenemos. No, por pero favor, bueno, no, pero no yo- vamos a, yo- no ese tenemos tema tiempo, no, ese tema tenemos ese tiempo, tema ese porque tema ya por favor. nos tenemos que ir, pero yo no quiero que te vayas, Viviana, sin que nos digas el tema, el proyecto de seguridad, porque la Sí. gente estaba preguntando. Sí, mira, a ver, este ¿qué fue un pasa con el a tema? mí me Nadie lle- presentó nada, sí. Le Sí, dije, Viviana Farías. a mí me llegó a través de distintos vecinos preocupados por el tema de seguridad, me llega el flyer con el relevamiento que está haciendo y ante la ausencia absoluta del Estado municipal en estos temas, fue que dije, bueno, vamos a conformar una mesa, vamos a llamar a los vecinos a que participen activamente, porque son quienes colaboran en todo, con las cámaras. Fíjate aquel proyecto que había presentado el concejal Charró de tener un código para unir, porque en otros lados se hace, ¿por qué acá no se pudo hacer? ¿No? Que los privados aporten su cámara, porque hemos logrado ver quiénes son las personas que andan por la calle intentando abrir un auto, intentando saltar una reja, llevándose una bicicleta, llevándose una moto. ¿Dónde está la policía en esas situaciones? ¿En qué horario hay que reforzar la seguridad? Identificar quiénes son las personas que durante la noche andan saltando las rejas para intentar entrar a las viviendas. No, lo que Entonces, está pasando con la bueno, seguridad es terrible. Es terrible lo que pasó en Otamendi y no. ¿Cuántos hechos graves hemos tenido que no, lo que pasó en Mechongué hace unos años, nunca? El actual secretario de Seguridad nos dijo en su momento que sí, que estaban avanzadas las investigaciones, que ya... Nada. Los hechos ocurridos en Otamendi, nada. No, sí. Entonces, terrible. cuando actuamos espasmódicamente, ¿no? Entonces, pasa algo, pum, caemos, hablamos de que vamos a poner cámaras. Las cámaras que se colocaron en Mar del Sur, en febrero del año pasado, que hubo un robo importante en Mar del Sur, que nosotros, los vecinos nos llamaron, fuimos en ese momento con Joaquín Sánchez Charró al lugar y Mauro Spadari, que los dos pueden decir que lo que estoy diciendo es real. En esa reunión, el presidente de la cooperativa dijo que se habían demorado en la instalación de las cámaras por un pedido de informe que había presentado el concejal Trejo, y el intendente dijo sí, porque había contestarlo, y yo le dije, Sebastián, ¿cuándo nos contestan un pedido de informe, por favor? Bueno, después dijo que bueno, que habían comprado unas 10 cámaras que se compraron en el verano, que sirvieron como, digamos, comodín para decir en Mar del Sur que ya habían comprado las cámaras, que algunas iban a instalar ahí, lo mismo en Otamendi, y bueno, termina poniendo la cooperativa las cámaras y controlando. Bueno, sí, porque hay que aclarar que esto, porque la gente decía, bueno, bravo por la municipalidad que estaba. No, esto es un trabajo de la cooperativa de Mar del Sur, de Mar del Sur, que compró las cámaras, instaló las cámaras. Nosotros lo único que dimos es la autorización para la fibra óptica porque es espacio público, sí, pero después lo demás es mérito puro y exclusivamente de la cooperativa. Que está haciendo un montón de cosas en Mar del Sur. Exactamente. Pero más allá de eso, digo, sí vamos a poner unas cámaras, no, bueno, en Otamendi igual, cuando fue lo de Mechongué, que reclamaban también tener vehículos, que la policía tuviera vehículos como la gente. Entonces, no hay un plan de seguridad
con la participación de las diferentes áreas, porque te acordás cuando fue Notamendi, una reunión que una señora habló del tema de la ambulancia y demás, y el intendente le dijo que él solo iba a hablar ese día sobre seguridad, pero es todo la seguridad, no es solamente eso. Entonces, digo, no ha presentado el secretario de Seguridad el plan como corresponde, que lo tiene que elaborar con todo el gabinete, con los concejales y con el aporte de las distintas instituciones que reciben permanentemente el reclamo de la gente. Ni hablar. Y, ¿Sí? y esta mesa que se quiere instalar, esta mesa Bueno, que se quiere crear. Ahora el proyecto de resolución está presentado, se trabajará en las distintas comisiones que empezaron hoy, y veremos qué opinan el resto de los concejales sobre este proyecto. Pero no podemos seguir desconociendo que los vecinos están haciendo un mejor trabajo que el secretario de Seguridad, que el Departamento Ejecutivo. Tengo una excelente relación con el secretario de Seguridad, lo llamo. Dicen que contesta el teléfono. No, pero bueno. Yo no te puedo decir, hace unos días había un auto abandonado en la cuadra de mi casa, lo llamamos, estuvo, vino. Cuando yo lo llamé por el tema del cementerio en Otamendi, me contestó, pero más allá de eso, bueno, hay que es lo que corresponde. Pero es lo que corresponde. ¿Y tiene recursos? Pero volvemos a lo mismo, María. Cuando la gente quiso hace un año y pico, fue por temas de inseguridad, fue el año pasado por temas de inseguridad, cuando vos vas a hablar te dicen, no, porque los recursos, cuando subimos el 21 de noviembre, el intendente lo único que nos, y bueno, si no me aprueban el presupuesto, mira, ¿desde cuándo te estoy hablando, no? Si no aprueban el presupuesto, la fiscal impositiva, si no aprueban la fiscal impositiva, yo no tengo recursos, si no aprueban la fiscal impositiva, yo no tengo recursos. Otra cosa, en este presupuesto no hay una sola obra con recursos municipales. ¿De dónde vamos a sacar? Decía, no hay recursos municipales. Yo el fin de semana estuve en la localidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Obras de cordón cuneta, asfalto, corredores, demás, con fondos propios. Bueno, o sea, ¿por qué si otros municipios tienen para hacer obras y con aporte de los vecinos? Bueno, y eso es hora de que se empiece a trabajar de otra manera. En el programa de Marcelo Pascual, Sebastián Especia hablaba de las obras que están haciendo en el barrio Las Lomas con el aporte de los privados. Yo no te digo que todos los barrios van a hacer esas erogaciones, esos aportes. Bueno, pero hay otros vecinos. Yo le mandé un mensaje a Marcelo con eso. Que pueden decir, bueno, ¿por qué? Porque si vos haces una obra de cordón cuneta y asfalto, le da mucho valor a tu propiedad. Exacto. Bien, entonces, hay ahí un aporte que puede pagar el vecino en años, en plazos de años, para poder tener esa mejora que es el asfalto, el cordón cuneta. Bueno, entonces, digo que hay mucho para poder hacer, y también nosotros no podemos seguir regalando los recursos del patrimonio municipal, ni regalando ni dejando monumentos a la desidia y al abandono. Hablo de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, hablo de la planta de residuos sólidos urbanos, hablo del natatorio municipal, hablo del natatorio Notamendi, que tiene rotas las calderas, hablo de tanta cosa que hoy tenemos totalmente. Hablo del parque automotor. Nosotros hicimos un pedido de informe para saber cómo está nuestro parque automotor. Todavía no nos lo han contestado, pero lo vemos a diario cómo está el parque automotor. Y eso, ¿sabes qué? Eso es malversación de bienes del Estado municipal. Bueno, hay un montón de temas, Vivi, hay un montón de temas para seguir hablando con respecto a... Ya no tengo más tiempo porque ya se viene la hora del deporte, pero lo que te quiero decir es que hay un montón de temas que se tienen que definir. O sea, yo te digo, el tema más preocupante hoy por hoy es lo que nos han hecho llegar los empleados municipales, que ya mañana estaremos tratando de saber qué pasa con este tema. Hablaremos con el sindicato, hablaremos con quien tenga, o en este momento está
la concejal Belén Batenti a cargo del Departamento Ejecutivo por la licencia que se tomó el señor intendente. Bueno, sí, que ya estaba pedida desde la sesión Sí, pasada también. sí. Bueno, y acá nos manda un empleado municipal, dice, solo hay un monto de 500.000 pesos en extras. Bueno, veremos mañana A qué ver, documentación después, podemos reunir sobre este tema. Te lo voy a estar pasando. parte 2 con Viviana Exactamente, Farías, porque la exactamente. verdad nos quedan otros temas, Vivi, pero bueno, no tenemos más tiempo. Vamos a seguir hablando, ¿ah? Como Todo el siempre, tiempo, como siempre. afuera, fuera de aire, porque con Viviana Farías, como ella siempre lo dice, nosotros es nuestro material de consulta también. No, Nosotros bueno, cuando muchas tenemos gracias por darme algún siempre la posibilidad de informar y de llevar la voz de lo que uno hace, de lo que uno aprende y de lo que uno se equivoca también. Ahí está, Viviana, muchas No, gracias. gracias Que María, un tengas beso una buena grande. noche, gracias. Bien, nosotros nos vamos porque ya se viene la hora del deporte aquí en Radio Zona y estaremos de vuelta mañana cerrando semana aquí en Todo Cambia. Muchísimas gracias y te espero mañana, obviamente. A ver, ¿ya la cerramos a la concejal? No, todavía no la cerramos, está yendo,